Hola, ¿cómo están? Me siento tan rara haciendo esto a la 1 de la tarde. Mis lives siempre son o a las 5 o a las 6, excepcionalmente a las 7, pero bueno, realmente este era el horario que me funcionaba hoy y espero que quienes no puedan conectarse puedan tomarse el tiempo de ver este live más tarde. Yo creo que es tremendamente importante hablar de este tema. Yo puse mi granito de arena junto a muchas personas que están diligentemente trabajando en la defensa de la vida y en la defensa del modelo bíblico para entender la santidad de la vida y en exaltar los principios establecidos por Dios en su palabra, que se reduce a vivir como Él nos llama a vivir, ¿no? A ser personas que como consecuencia de que somos seguidores de Cristo, como consecuencia de que somos seguidores de Jesús, pues estamos listos para dar razón de nuestra fe, de por qué creemos lo que creemos y de por qué profesamos lo que profesamos y por qué pues muchos nos identificamos con el movimiento Provida, que más allá de eso, yo a veces tengo un problema, bueno, ahorita voy a hablar de esto, pero a veces tengo un problema con etiquetarnos, ¿no? Porque a veces las etiquetas hoy en día responden como a una agenda política siempre, y aunque sean cristianas, muchas veces terminan, siguiendo los intereses de agendas políticas. Entonces a mí personalmente me gusta tener como mucho cuidado con qué movimientos me identifico, porque aunque parezcan buenos, lo cierto es que el mundo funciona como funciona y que siempre hay una agenda política detrás, hay intereses económicos, hay intereses doctrinales inclusive. Entonces, digo todo esto porque, bueno, yo sí me considero pro vida, y a raíz de los videos del aborto que he publicado, pues mucha gente me ha dicho, sí, no sé qué, pero por ejemplo hemos caído en el tema de la pena de muerte, o las mismas preguntas que ustedes tienen acerca de las causales excepcionales en las cuales existen en la mayoría de los países que permiten el aborto en circunstancias excepcionales. Y bueno, y se vuelve una conversación bien interesante, porque si algo les puedo asegurar es que este tema no es un tema sencillo. Yo creo que hasta cierto punto primero como creyentes conforme a lo que dice la palabra, y sacando el tema de la fe, que no lo saco por gusto, pero creo que es importante para poder elaborar argumentos que no estén solamente como anclados en nuestra fe, porque no van a ser válidos para todo el mundo, porque no todo el mundo cree, ¿no? Pero también desde la lógica, desde la ética, desde la filosofía y desde mi especialidad, que es el derecho, son argumentos de mucho peso. Entonces yo creo que es profundamente importante que pues hablemos de estos temas, que nos preparemos, que sepamos. Si yo digo que soy pro vida, o si yo digo que estoy en contra del aborto, si yo digo salvemos las dos vidas, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que todo cristiano debería estar allí, debería hacerlo, pero entonces tengo que saber por qué lo estoy diciendo, cuáles son los argumentos, cuáles son las razones, las motivaciones, las creencias y los principios que me llevan a afirmar eso. Porque lo que pasa mucho es, creo que hay como dos tipos de cristianos, los que siguen como muy firme en lo que creen y lo defienden, pero que no sé si esto suene tan apropiado, pero que nunca ganarían un debate con alguien que esté muy preparado desde el punto de vista pro aborto, por ejemplo, que no se llaman ellos pro aborto, se llaman pro elección, pero es pro aborto, solo que dicen pro elección para que suene más bonito. Y está bien, porque siguen planteándose los principios importantes y siguen defendiéndolos, pero la verdad no están muy enterados de, bueno, creo esto, bueno, porque lo dice la Biblia, pero bueno, ¿cómo hablo de esto con alguien que, por ejemplo, con una joven que esté ante esta situación y no conozca a Cristo y no conozca la Biblia? Y si aún presentándole la Biblia, pues para ella la Biblia aún no es una autoridad, ¿cómo puedo razonar con ella? ¿Cómo puedo presentarle la verdad, no? Entonces yo por eso creo que es súper importante, y hay este tipo de cristianos, y me voy a incluir allí porque lo fui por un tiempo, como que sí, es que es porque la Biblia lo dice, y sí, absolutamente sí. Pero miren, algo que a mí me fascina y me deslumbra de nuestro Señor es que Él nos dio un intelecto y nos dio inteligencia. Y si alguien es inteligente, si alguien es sabio, si alguien conoce de algún tema, es por una capacidad dada por el Señor. Y yo soy una fiel creyente en poner
nuestros recursos, en poner lo que Dios nos ha permitido aprender, lo que nos ha formado, nuestros talentos. Hay gente que le será fácil expresarse, hay gente que entiende mejor la ciencia, hay gente que simplemente el Señor le dio mucho carisma para caerle bien a otros y van a ser escuchados por esa afinidad que sienten. Entonces, yo creo que como cristianos tenemos ese deber y bueno, nuestro llamado principal y absoluto es predicar a Cristo y ser el aroma de Cristo y reflejar a Cristo, pero creo que estoy muy de acuerdo con un maestro de la Biblia que admiro mucho que se llama Mike Winger, que es estadounidense, que él dice que para él, después de predicar a Cristo, y de que la gente conozca a Cristo, pues, y sea libre, ¿no? Finalmente, y que reciba su salvación, el tema más importante en este momento es el tema de que se entienda el valor y la santidad de la vida y que no se viole este principio ni este derecho, como yo lo veo como un derecho, y es un derecho desde todo punto de vista del derecho internacional. Pero bueno, ya ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y el otro tipo de cristianos que me encuentro, que honestamente si tú eres uno de ellos, yo quiero invitarte a que te quedes en este live y que me escuches y que si tienes preguntas me las envíes y que también busques en mis videos. Yo dejé la referencia a las fuentes, todo lo que dije está respaldado por fuentes confiables y si no son tan confiables lo dejo saber en el listado, porque bueno, había muchas fuentes parcializadas, sobre todo pro aborto. Pero está este tipo de cristianos que, bueno, que son cristianos, pero que tienen dudas acerca de si el aborto es realmente tan malo o si es real, o si debe ser prohibido de una manera tan absoluta. Yo creo que hay preguntas que son relevantes y que son lógicas en esta situación, pero por otra parte también yo creo que podemos ser víctimas fácilmente del adoctrinamiento que existe en este tiempo acerca del aborto. Toda la discusión, toda la dialéctica que se maneja en el tema del aborto es muy fuerte. Y miren, yo trabajé por más de 10 años de mi vida en ONGs y luego trabajé en la ONU, y donde yo pasaba la mayor cantidad del tiempo era rodeada de pues activistas de derechos humanos. Y es un ambiente muy fuerte, hay gente maravillosa en ese mundo, hay gente que realmente tiene un sentimiento muy altruista, muy de amor al otro, muy humanitario y que genuinamente cree que mucho de lo que hace es por amor a otros e inclusive en este caso por amor a la mujer que está pasando por un momento difícil. Pero estando allí, yo recuerdo que hubo, pues por tanto tiempo, estos 10 años, hubo épocas en mi vida donde yo no estaba tan fuerte en mi fe que yo empecé a relativizar algunas cosas que me decía la Biblia, algunas cosas que yo sabía que creía, porque bueno, en la iglesia me lo habían dicho, incluso yo sí podía sentir esto que dice Eclesiastés de que él lo voy a parafrasear porque no me acuerdo para nada, pero es básicamente que Dios ha puesto ¿cómo es que dice? Alguien me ayuda, porfa, que he puesto como su ley en nuestro corazón, nuestro concepto de eternidad dentro de nosotros. Y yo sabía que había cosas como que yo estaba como tendiendo a creerlas, pero sabía que no estaban bien para Dios, pero entonces lo discutía con él. Y lo que quiero decir con esto es que este tipo de cristianos no tienen una mala intención, pero sí se han dejado manipular y se han dejado penetrar todas las ideas y el discurso que tiene en este momento el mundo, con el mundo me refiero pues simplemente al mundo secular, con respecto al aborto. Y gracias Jonathan, qué honor que estés aquí, gracias. Perdón, yo soy mala, no sé si la gente que tiene tiempo viéndome, Jonathan me acaba de conocer hace poco, yo tengo muy buenas intenciones, pero yo soy mala para acordarme como a menos que me lo sepa de memoria, pero del versículo y lo que dice, soy malísima. Y me inspiro y lo voy a decir. Bueno, en fin. Pero esto no se trata de mí, entonces qué bueno. Y realmente creo que hemos sido víctimas, muchos somos víctimas de esta súper inteligente estrategia de marketing. Así lo llamo yo porque es que no tiene otro nombre. De cómo nos han vendido el aborto. De cómo nos han dicho que funciona, para qué es y qué beneficia. ¿Y esto qué pasa? Lleva a creer a personas que son creyentes
a relativizar el valor de la vida y a decir cosas como, y esto de hecho es lo que más me preocupa, en el segundo video sobre todo me explayé en la explicación de los argumentos que usan supuestos movimientos cristianos para afirmar que el aborto no está mal, que el aborto es inclusive bíblico. Entonces se mezcla esos argumentos de una interpretación bíblica totalmente equivocada con la idea de la compasión por la mujer, del amor por la mujer, que es algo, o sea, aisladamente es una belleza, claro que sí, o sea, qué hermoso que las mujeres podamos tener derechos, que nos pueda ser reconocida nuestra igualdad en dignidad y en derechos, igual que el hombre, ¿no? Yo creo que eso y hay mucha gente que a veces me cae encima con esto, pero bueno, yo creo que Dios me ha dado una misión de explicarlo bien, es que yo creo que eso ha sido un logro que Dios le permitió tener a la humanidad, los derechos humanos. El problema en este momento es que se han tomado una cosa tan hermosa como los derechos humanos que básicamente mi percepción ha sido que fueron usados por el Señor para evitar más dolor, para que dejáramos de oprimirnos, para que pudiéramos vivir en mayor justicia entre nosotros, para que las mujeres dejáramos de ser oprimidas por sistemas políticos y económicos, para que los niños tuvieran derechos frente a los adultos y para un sinfín de beneficios que esto le da a las personas que son más vulnerables, a los grupos más vulnerables, incluido por ejemplo los migrantes, que fue con el grupo con el que yo más trabajé en mi carrera. Pero esto se ha tomado y se ha completamente tergiversado y el tratamiento de los derechos humanos se ha vuelto una herramienta para objetivos políticos y económicos. No digo que siempre, no digo que todo el mundo, aún conozco a muchísima gente que está en el movimiento de derechos humanos que está haciendo cosas realmente espectaculares. Cuánto me encantaría que como iglesia nos uniéramos más a ese tipo de iniciativas o que las hiciéramos nosotros también, pero sí es cierto que ahora el movimiento de derechos humanos se asocia con el tema de los derechos de las personas LGBTQI y con el aborto. Y resulta que ninguna de esas cosas, o al menos la extensión de lo que se quiere aducir que abarcan los derechos humanos, no está contemplada en los tratados de derecho internacional. Y eso fue lo que pasé todo el primer video contándoles, que hay gente que a mí me decía, Clara, ¿cómo que? Ya, tú me estás diciendo que la Organización Mundial de la Salud, que tú te metes en la página y buscas aborto y tienen un montón de recomendaciones, que el aborto debe ser así, que el aborto es legal, seguro, no sé qué. Tú me estás diciendo que eso está allí sin que haya tratados internacionales de derecho internacional público que contemplen la existencia de un derecho al aborto. Y les digo, sí. ¿Por qué? Porque aquí hay una agenda política, hay una agenda económica. Entonces, si les interesa saber un poco más de por qué podemos decir con toda seguridad, y ese es uno de los argumentos fuertes que tenemos que tener pues como cristianos y como personas que estamos en contra del aborto, es que por más que ustedes digan el derecho humano al aborto, el aborto es derechos humanos, dicen el aborto es derecho a la salud, el aborto es derechos de la mujer, no hay fundamento jurídico a nivel internacional para decir eso. Lo que sí hay es que localmente los países, por diversas razones, pues han legislado, y por eso tenemos países en este momento como Argentina. Bueno, el país donde yo vivo, chicos, aquí el aborto es libre y gratuito en todas las etapas de gestación. Tú puedes abortar a un niño aquí a las 39 semanas. Aquí se puede, en Canadá. Entonces, imagínense, el problema no es ni siquiera en dónde están las legislaciones ahorita, sino que mientras más se relativiza el principio, pues más vamos hacia esa dirección, ¿no? Que se disfraza de ¿qué? De liberalismo. Bueno, es liberalismo, pero se disfraza de libertad, se disfraza de como esta idea de el hecho de llamar al movimiento pro-choice o pro-elección es muy inteligente, porque no te hace pensar en el aborto, te hace pensar en que qué bonito es tener la capacidad de elegir, que además fue algo de lo cual la mujer estuvo vetada por mucho tiempo. Y yo no sé si ustedes han escuchado mi podcast, bueno, nuestro podcast, porque es con mi amiga Ani, el de Teológicamente Prácticas, y tuvimos un episodio bien interesante hablando del feminismo, y ambas concluíamos que uno de los problemas que hace que el feminismo
de esta cuarta ola en la que estamos, que cale tanto y que sea tan popular, es que tuvo una razón de ser. Es decir, el feminismo es un triste movimiento en este momento completamente reactivo a algo que oprimía los derechos de la mujer, que era pues un sistema totalmente machista. Yo por eso como cristiana siempre trato de ser muy enérgica en decir, yo no me identifico como feminista porque no me puedo identificar con las luchas que tienen en este momento, pero quiero dejar claro que tampoco me identifico como machista. Y eso yo creo que siempre hay que dejarlo claro, porque en este mundo, esto es un mundo que se mueve en una dicotomía todo el tiempo, ¿no? Es como, o sea, o eres blanco o eres negro, no hay espacio para gris nunca. Entonces, si yo digo que a mí me gusta el capitalismo, quiere decir que odio algún sistema que implemente el socialismo que funcione. Si yo digo que no soy feminista, quiere decir que entonces soy machista, y eso no es verdad. Pero para comunicar esas ideas tenemos que estar informados y tenemos que estar, yo creo que leer, chicos, y no solamente repetir lo que nos dicen en la iglesia, y no solamente repetir lo que vemos en televisión y escandalizarnos, y es como, bueno, y de nuevo, no creo para nada que esto esté mal, no, pero bueno, vamos a la marcha salvemos las 2 vidas, y a veces, yo recuerdo que en Colombia hubo una marcha que honestamente dejó mucho que desear. Yo creo que es muy noble el principio que defendían, pero recuerdo que era cuando yo vivía allá, no era en la ciudad donde yo estaba, pero realmente era una marcha donde hubo insultos, donde todo el tiempo estaban tratando como de denigrar al otro movimiento, no, Clara, pero es que los otros también lo hacen. Pues sí, pero tú y yo somos embajadores de Cristo. Entonces, si los otros lo hacen, pues que lo hagan. Eso no es mi problema. Mi problema es cómo debo yo responder y cómo voy yo a elevar los principios de Dios. ¿Cómo voy yo? Bueno, de hecho los principios son elevados ya, pero ¿cómo voy yo a presentar esos principios? Porque si yo le digo a mi hermano, tú eres un asesino y eres un descarado y eres un desgraciado y eres ¿qué testimonio estoy yo dándole allí? ¿De qué forma estoy yo respetando su dignidad inherente como creación de Dios? Entonces yo creo personalmente que los cristianos tenemos que, por supuesto, levantar nuestra voz contra las injusticias y contra las prácticas que van en contra de los principios bíblicos, y buscar y prepararnos a nivel científico, los que incluso se preparen en ese tipo de disciplina, de informarnos, de leer, de no solamente leer con lo que yo estoy de acuerdo, leamos las 2 partes y entendamos de dónde vienen, y desde allí pues formémonos una opinión, desarrollemos un pensamiento crítico. Pero realmente creo que no, honestamente, y me incluyo allí, ¿no? O sea, no quiero decir como yo vengo aquí a enseñarles, no, me incluyo ahí. Yo siento que no hacemos suficiente y que no lo vivimos de la manera que el Señor nos está mandando a vivirlo, en el sentido de cómo compartimos estos principios, de cómo, o sea, de verdad vale la pena que yo me enganche en una pelea en Facebook con alguien que yo sé que no cree, y por ende, y esto, chicos, esto es simplemente ser inteligente. Yo puedo compartir el evangelio con alguien, de hecho es parte de mi trabajo, la mitad de mi tiempo de mi trabajo es evangelístico aquí en Canadá. Entonces, o sea, yo comprendo la importancia de compartir el evangelio y de compartir a Jesús, pero realmente, y lo digo así, o sea, el primer argumento que yo le voy a dar a una persona completamente atea, completamente pro aborto, no va a ser, es que Dios establece en su palabra que la vida es sagrada, porque ese argumento para esa persona no va a valer. Pero sí sirven argumentos como cosas innegables, como las afirmaciones de la ciencia, que trata al cigoto y al embrión y luego feto como una vida desde la concepción. No, pero es que eso no, claro, cuando hablas de aborto no se trata así, pero vete a una clínica de fertilidad y pregúntale a los médicos de fertilidad desde cuándo consideran ellos que la vida empieza, y te van a decir que desde la fecundación, ni siquiera desde la implantación, desde la fecundación. Y ese es el trato que se le da a el óvulo fecundado. ¿Por qué yo creo eso y por qué he buscado informarme si de verdad es así? Bueno, porque yo parto de un principio bíblico, donde yo tengo un Dios que planeaba un futuro para las personas desde su vientre, les hablaba, las llamaba por su nombre.
El Señor vio con sus ojos la formación de nuestro embrión. Entonces, claro, obviamente ese es el argumento de mayor peso para mí como creyente y que me encantaría que cada vez los creyentes tuviéramos más espacio para compartir eso. Pero creo que también tenemos que armarnos y formarnos con las formas en las que la ciencia, la ética, la filosofía confirman que lo que la Biblia dice es verdad. Entonces, en este sentido, miren, yo me he encontrado de todo en esta investigación. Fue para mí agotadora en un buen sentido, pero fue muy cansada porque, bueno, también emocionalmente, así yo no quiera, es pesada porque tienes que leer mucha barbaridad. Los métodos de aborto realmente son... Miren, yo trabajé, como les dije, en derechos humanos mucho tiempo, hice mi maestría en ese tema y te toca leer muchas cosas. Luego trabajé atendiendo personas que huían de la guerra y escuché de todo. Y leer este tema del aborto fue difícil continuar. Sobre todo porque, y volviendo un poco a cómo, al lenguaje que maneja el mundo, si ustedes se meten, métanse. O sea, si de verdad, si no les afecta, métanse en una página web y busquen técnicas de aborto, dependiendo de las semanas. Y van a ver que dependiendo de las semanas, pues hay unas técnicas de tomar pastillas, sino hay unas técnicas que tienen que ver con extraer al bebé del útero. Y las peores para mí, bueno, son todas horribles, pero digamos las más conmocionantes son las que se hacen después de las 22 semanas de que ese bebé está en el vientre, en especial porque después de las 21 semanas un bebé puede sobrevivir fuera del vientre materno, con ayuda, pero puede. Y cuando ustedes revisan el lenguaje que se maneja en esa explicación, te quedan preguntas porque dicen algo así como, este procedimiento consiste en remover la materia fetal o el contenido del embarazo. Uno que yo dije, esto médicamente, yo no soy médico, pero o sea, no hay que ser médico para saber que esto es un lenguaje totalmente impreciso. Para remover el embarazo es un estado, el embarazo no es una cosa. Y listo. Y luego no te dicen lo que hacen con eso que sacan, con esa persona que sacan de allí. Y entonces son muy inteligentes en manejar el lenguaje. ¿Qué es lo que yo creo que como cristianos y no cristianos, si hay alguno cristiano aquí viéndome, oye, me encantaría que te tomaras el tiempo de pensar en estas cosas que voy a decir? Toda la conversación gira en torno inequívocamente a los derechos de la mujer. Todo lo que va a permitir este aborto en la vida de la mujer. Que si la mujer se ve frente a una situación en la que afirma, yo no deseo tener a este hijo porque no me lo esperaba, porque no puedo mantenerlo, porque no estoy emocionalmente lista, económicamente lista, tengo muchos ya, la razón que sea. Entonces, el movimiento pro aborto lo pinta como, no hay problema, amiga, tú tienes derechos, tú tienes el derecho a decidir sobre tu cuerpo, que además creo que yo no voy a hablar y me he prometido a mí misma no hablar del tema de vacunas públicamente porque tengo mi opinión, pero mi propia opinión es un poco mezclada. Pero, por ejemplo, aquí en Canadá se está presentando un debate bien interesante porque Canadá, siendo un país tan pro aborto, tan libre acerca del aborto, siempre se habla de, no, bueno, mi cuerpo, mi decisión, ¿cierto? Pero aquí en Canadá están implementando el pasaporte de vacunas donde la gente está obligada a ponerse la vacuna para poder participar en la vida pública, ¿no? Para poder ir a comer a un sitio, para poder, excepto creo que hospitales y supermercados, no puedes ir a ninguna parte sin el pasaporte de vacuna. Entonces al primer ministro de Canadá le estaban diciendo como, bueno, ¿y qué pasó con esto de mi cuerpo, mi decisión? Porque si es mi cuerpo, mi decisión, yo puedo decidir ponerme la vacuna o no. De nuevo, yo quiero hacer una gran claridad, no estoy abogando por las vacunas ni estoy criticando las vacunas. No me estoy metiendo en eso. Lo que les quiero hacer ver es la lógica del argumento acá. ¿Por qué en una situación sí es mi cuerpo mi decisión y por qué en otra situación no es mi cuerpo mi decisión? Y no estoy juzgando que lo de la vacuna sea bueno o sea malo, no. Lo que quiero exponer es que a esto es a lo que se está enfrentando el mundo en este momento. Se cortan las venas diciendo mi cuerpo mi decisión, pero se les plantean otras situaciones donde ya mi cuerpo de mi decisión no aplica porque hay otras cosas que considerar. Entonces,
fíjense que es bien complejo. Bueno, para mí el argumento de mi cuerpo sí es mi decisión. Estoy de acuerdo con mi cuerpo, mi decisión. Como mujer, créanme que estoy 100% de acuerdo con mi cuerpo, mi decisión. El tema es que hasta dónde llega mi cuerpo y hasta dónde termina mi cuerpo. Mi hijo no es mi cuerpo. Mi hijo tiene su cuerpo. Mi hijo es otra persona. Tan es así que mi hijo tiene otro ADN diferente a mi ADN. O sea, empecemos por eso, ¿no? Y que después de las 21 semanas es completamente capaz de vivir fuera de mi vientre. Entonces, fíjense que yo creo que lógicamente, inclusive sin recurrir a argumentos bíblicos, toda la argumentación sobre la cual se erige el aborto se cae por su propio peso. Porque sí, obviamente, y eso se los decía, se los repetí varias veces, se los decía en el primer video si lo vieron. Cuéntenme aquí si vieron los videos, si vieron los 3, si les falta alguno, porfa. Y aprovecho de hacerles un poquito de publicidad. Chicos, vayan a verlos porque me doy cuenta muy, muy claramente de que YouTube me limita las vistas. O sea, no los promociona tanto como otros videos míos que obviamente no son tan controversiales. Entonces, me ayudan mucho si ustedes lo ven, me ayudan si ven los ads, porque hubo uno que no me los desmonetizaron completamente, pero lo desmonetizaron parcialmente. Y compártanlos, por favor, porque eso me ayuda un montón. Gracias por verlos de verdad. Perdón, Ay, Eglin, ¿cómo estás? Perdón. Bueno, que la conversación, y en eso tenemos que ser inteligentes, pedirle sabiduría al Espíritu Santo cuando tengamos estas discusiones o tengamos inclusive oportunidad de conversar con alguien que no está seguro, con otros cristianos que dicen, no, yo la verdad no estoy tan segura, que podamos entender que lo inteligente es partir del concepto de vida. Porque podemos pasarnos, muchachos, 3 horas discutiendo, 3 horas... no, que la causal tal, que no sé qué, pero es que esto es un derecho de la mujer, tú eres un opresor, un evangélico loco, no, tú te vas a ir al infierno, no, esta gente, esto, y yo he visto gente muy prominente hablando del tema del aborto, y yo entiendo desde dónde vienen, y me parece que están en lo correcto, y puedo entender, pero siento que el debate es completamente estéril, porque no estamos de acuerdo en dónde empieza la vida. Entonces, si no estamos de acuerdo en dónde empieza la vida, la inmensa mayoría de las personas no cree que en el aborto se esté asesinando a un niño no nacido. La inmensa mayoría, no digo que todos. Hay gente que te dice sí y no me importa. Bueno, eso es otro tema de esa persona con Dios. Pero la inmensa mayoría de personas simplemente lo descartan. Dicen, no, esto es un cúmulo de células, esto es... a mí me da risa porque a veces usan la palabra feto como si la palabra feto deshumanizara a lo que hay allá adentro, y resulta que en lo absoluto, o sea, un feto literal es la descripción o sea, el cigoto, el embrión, el feto es la descripción de un ser que a las pocas semanas de vida ya tiene un latido en el corazón, ya tiene capacidades sensoriales, o sea, una cantidad de cosas que podemos decir, o sea, esto es claramente una vida. Y si nos queremos ir para atrás y si nos queremos realmente detener en esa formación, o sea, muchachos, miren, yo actualmente estoy haciendo un tratamiento de fertilidad y eso me tiene a mí tan pendiente, o sea, como que tengo que estar tan informada, bueno, no tengo que estar, pero quiero, de cada pasito, o sea, como, ok, entonces al día 1 pasa esto, al día 2 pasa esto, y es impresionante, o sea, realmente mi propia experiencia, aunque bueno, difícil, dolorosa, todo lo que sea, pero también me permite gozarme en el milagro de la vida, que es inequívocamente dado por Dios, y darme cuenta que a los poquísimos días ahí empieza, miren, cuando se fecunda, en ese momento se determina el sexo, se determina las características étnicas. O sea, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, o sea, ahí está la persona. Ya sabes del Señor si es una niña, si es un niño. O sea, es realmente maravilloso saber esto, ¿no? Y me es tan difícil entender cómo podemos, como seres humanos, tratar de ignorar eso y tratar de decir, no, eso es un cúmulo de células. No, bueno, sí, puede ser, pero esto es algo inconveniente. Eso ahorita no es posible para mí tener este hijo.
Esto me va a hacer llevar a una conversación que es bien difícil y voy a intentar de ser sabia al expresarme, porque yo no creo que esto sea un aspecto fácil. De hecho, si ustedes se fijan, lo abordé muy poco en los videos. Dije, bueno, voy a de repente en el live a aclararlo un poquito más o a contarles qué pienso yo acerca de eso. Pero, a ver, estadísticamente, estas estadísticas no son súper exactas porque, para empezar, sigue habiendo lamentablemente muchos abortos clandestinos. Para mí son igual de lamentables los abortos legales que los clandestinos, solo que sí es cierto que los abortos clandestinos ponen en mayor riesgo aún la vida de la madre también, pero el aborto nunca va a ser seguro porque siempre va a terminar con el asesinato de un niño no nacido. Entonces, aborto seguro es un contrasentido. Es como decir genocidio seguro. O sea, eso no es, será seguro para el que tiene la pistola, pero nunca va a ser seguro para el que muere. Pero les decía en el video, estas estadísticas son como un poco generales. Esto en algunos países, de hecho, la proporción es mucho más baja, pero las excepciones, o sea, las razones que llevan a mujeres y hombres, ¿no? O sea, como familia, a abortar a causa de situaciones excepcionales como violación de una niña menor de edad, peligro de la vida de la madre, incesto, estas situaciones que son las primeras que te lanza alguien que esté en un debate, que tú digas, no, yo estoy en contra del aborto, y digas, bueno, pero ¿y entonces qué pasa con una pobre niña que la violan? Ese tipo de casos a nivel mundial, y en Estados Unidos se baja todavía más, pero a nivel mundial solamente llegan al 13%, escúchenme bien, 13% de las causales para abortar. El resto, el 87% restante, es una decisión libre. Es una decisión que puede estar motivada por un sentimiento de incapacidad económica, de incapacidad emocional, puede estar motivada por la razón que sea, pero no corresponde a ninguna de estas causales. Entonces, a nivel jurídico, se está legislando con base a una excepción. Y eso, quienes saben de derecho saben que eso no tiene ni pies de cabeza. Yo no puedo establecer un principio general, una política pública de un aborto seguro, gratuito, libre, con base a situaciones excepcionales que, digamos que a nivel mundial es ese 13%, pero en países como Estados Unidos esas causales bajan radicalmente y son como un 5% frente a un 95% de gente que simplemente dice, no deseo tener a este niño y por eso lo voy a abortar. Yo también creo que estas razones vienen influenciadas por la tremenda cantidad de adoctrinamiento y las mentiras que se le dicen a las mujeres de que la maternidad va a arruinar sus vidas, de que el aborto es un procedimiento completamente irrelevante, que te tomas unas pastillas y sangras y listo, o que esto no tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias, y si no las tiene físicas, las tiene emocionales. Yo he escuchado testimonios de personas que no tienen ningún tipo de fe, o sea, no están diciendo esto porque crean en Dios ni le tengan temor a Dios, que han testificado, y hay cifras y hay informes que hablan de las consecuencias psicológicas del aborto, que dicen, realmente esto es algo que yo todavía no he superado. Por supuesto, hay personas que, el otro día estaba viendo una celebridad que me dejó, que hablaba de su aborto como una cosa que la enorgullecía y la empoderaba. Y esto no es más que producto de un adoctrinamiento que nos ha hecho creer que eso es la libertad, que matar a tu hijo no nacido es libertad, porque el hecho de que tú puedas decidir si lo quieres o no lo quieres, eso es libertad. Yo personalmente pienso que es tan importante poder decidir, pero la decisión la tomas tú al momento de tener relaciones sexuales. Esa tiene que ser el momento de decisión. Yo como mujer, ¿quiero tener relaciones sexuales o no quiero tener relaciones sexuales? ¿Quiero tener relaciones sexuales con protección o no quiero tener relaciones sexuales con protección? Ese es el momento de tu decisión, no después. Todo esto nos lleva al tema de las causales. Porque alguien me podría decir, bueno, Clara, está bien, pero entonces, ¿qué pasa con las causales? ¿Qué pasa cuando a una mujer sí la violan? ¿Qué pasa cuando esa mujer ni siquiera es una persona mayor de edad, es una niña? ¿Qué pasa aquí? Y lo cierto es que esto es un tema difícil. Yo no estoy a favor de meter a todo el mundo dentro de un mismo pote, ¿no? Como, no, todo esto va a ir, sí, no importa, salimos las dos vidas, no importa. Yo creo que hay que conversar
y hay que fortalecer a los sistemas de protección social en Latinoamérica y en el mundo, por supuesto, para ofrecer opciones y soporte especial a mujeres que pasan por este tipo de tragedias, porque son tragedias. El niño no es la tragedia, pero la experiencia que la llevó a quedar embarazada de ese niño es definitivamente una tragedia. Pero nuestro entendimiento del valor de la vida no puede estar supeditado a cuáles fueron las circunstancias en que esa vida llegó a ser. Es decir, un niño que es producto de una violación, es cierto que está siendo concebido y está siendo gestado en medio de unas circunstancias impensables, de unas circunstancias espantosas y trágicas, pero su vida no es la tragedia. Como llegó, quizá como se fecundó, pues sí fue la tragedia, pero su vida no es la tragedia. Su vida es una oportunidad. ¿Que hay respuestas simples para esto? No, no lo creo. La verdad no lo creo, porque es cierto que cuando hablamos de una niña pequeña, eso para mí es un tema que me mueve mucho, porque son dos niños sufriendo, o sea, ante la posibilidad de un aborto. Pero honestamente, y lo digo desde el mayor de los respetos y desde la mayor de mi solidaridad con las niñas y mujeres que han pasado por esto, ya lo peor ocurrió. Ya la tragedia se configuró al momento de esa violación, inclusive de ese incesto. ¿Por qué alargar la tragedia practicándose un aborto? Porque entonces va a ser horrible llevar a ese niño en el vientre. Más traumático para el cuerpo es abortar a ese niño. Ese niño ya está allí, eso no se puede cambiar, esa vida se configuró. Más traumático potencialmente es extraer a ese proceso natural que comenzó. ¿Y por qué alargar la tragedia? Gracias a Dios, yo sé que son defectuosos, pero gracias a Dios hay muchos sistemas de adopción. Creo que mujeres que han pasado por algo tan difícil, pero que llevan su embarazo a término y pueden dar ese niño a luz, y le dan la oportunidad a ese niño de que viva su vida, si no lo puede tener ella y no desea tenerlo ella. Yo no creo que a una mujer se le pueda señalar por eso, que pueda tener una oportunidad de tener una vida normal, de tener una vida completa, que pueda conocer a Dios en otra familia. Realmente creo que esa es una forma incluso de redimir la tragedia. ¿Por qué va ese niño a llevar las consecuencias, y las consecuencias más fatales, de algo que hizo otra persona? Y yo creo que eso hay y de nuevo, todo esto está medido, sigue siendo completamente medido por qué creemos que está siendo abortado, qué creemos que es la vida. Porque si alguien me dice que cree en la vida desde la concepción o desde la implantación, y cree que está bien abortar en una de estas causales, básicamente lo que estás diciendo es, como a esta pobre mujer la violaron, está bien matar a ese ser humano que fue concebido a raíz de esa violación. Y bueno, sí, al hombre se le mete en la cárcel. Entonces se dan dos situaciones, hay dos crímenes allí: la violación y el asesinato de ese ser inocente. Entonces, yo entiendo que esto no es un tema fácil, no pretendo abordarlo y decir, esta es la solución, listo. Yo creo que requiere de mucha conversación. Cada caso son casos especiales y de nuevo, no saben cuánto quisiera que esto no existiera, de verdad, que no viviéramos en un mundo donde estas cosas pasaran, pero pasan, y nuestro Dios es el Dios de la redención. Si tú estudias la Biblia, tú sabes que el cristianismo no se trata de que todo lo que pase sea perfecto y bueno, de que no pasen cosas malas. Aquí el argumento siempre es, bueno, ¿y dónde estaba tu Dios cuando se dio la violación? O donde yo no tengo una respuesta para eso, pero yo sé que Dios es bueno y yo sé que Dios redime, y que aún en una tragedia tan espantosa como una violación puede ocurrir un milagro tan espectacular como la vida. Y yo creo que la parte que tenemos que hacer los cristianos allí es educar mucho más y formar parte del cambio y formar parte de organizaciones, y que la misma iglesia tenga más recursos humanos, sobre todo, en dar soporte a mujeres que pasan por este tipo de traumas, por este tipo de dificultades, por este tipo de decisiones. Yo creo que es muy importante eso.
Sí, alguien decía algo que me llamó la atención, perdón. Algo sobre la culpa. Yo creo que el tema de la culpa es muy, muy infortunado. Porque realmente yo no pienso que sirva de nada, ni que edifique, ni que sea muy cristiano decirle a una mujer que abortó: eres una asesina. De verdad no creo que sirva de nada, no creo que sea nuestro papel. Creo que sí es nuestro papel hablar de qué es el aborto, pero que si una persona ya lo hizo y ya tomó esa decisión por la razón que sea, que esa persona pueda tener oportunidades de conocer a Cristo. Porque cuando esa persona conozca a Cristo, sus ojos serán abiertos a su pecado. Y esa persona podrá arrepentirse, podrá ser perdonada y podrá seguir adelante. Y podrá tener una vida diferente. Entonces, que yo me ponga a decirle feministas locas, asesinas, pues hay gente que lo hace. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo no creo que eso sea... yo no me siento en mi conciencia delante del Señor como eso es lo cristiano que hay que hacer. Yo creo, miren, de nuevo, yo estudié, yo creo que un total, porque si sumo los años de la universidad, un total de 5 años sólidos, derechos humanos, y luego lo ejercí por 10, o sea, son 15 años en mi vida donde yo estoy aprendiendo principios de derechos humanos, y escucho una situación de una violación, escucho una situación donde una mujer fue ultrajada, y, o sea, yo me lleno de rabia igual. Me lleno de rabia del mismo modo cuando veo a personas que defienden el movimiento pro aborto. No saben además la cantidad de gente que yo tengo en mis redes sociales personales que piensan así. ¿Por qué? Porque yo conocí demasiada gente trabajando en la ONU, en la OEA, que está en estos movimientos y que trabaja en la causa pro aborto. Y lo defiende a capa y espada, y además lo defiende como la cumbre del cumplimiento de los derechos de la mujer. ¿Ustedes creen que a mí no me da rabia? ¿Ustedes creen que yo no me lleno de impotencia? Pues sí, me lleno de impotencia. Pero yo, de nuevo, tengo que tener un comportamiento coherente con lo que yo digo que creo. Porque si yo me pongo a gritarle a mi amiga que postea aborto libre, legal y seguro, y empiezo, no, pero es que eso no es así, porque no sé qué, se puede hacer. O sea, yo puedo tener un espacio de debate y de conversación con esa persona en algún momento. Yo no digo que no haya que hacerlo. Pero primero, a mí nunca me parece que Facebook ni Instagram son el espacio para hacer eso. Pero más allá de eso, yo siempre reflexiono y digo, bueno, ¿es esto lo que va a hacer que esta persona cambie de opinión? Sobre todo porque hay personas que ya están tan convencidas en este adoctrinamiento de esto es un derecho humano, esto se trata de derechos, que no van a ver más allá, o sea, no van a escuchar más allá. De nuevo, creo que tiene su función hacerlo, creo que tiene su utilidad, hacerlo, pero no creo que deba ser un debate que puede darse en cualquier lugar y con cualquier persona, y que eso tenga sentido y que eso tenga fruto, que tenga un objetivo de edificación final. La verdad no lo creo. Pero pues cada quien puede hacer cosas. Bueno, yo tengo esta plataforma, yo decidí, por ejemplo, hacer mis videos, pero digamos, no tienes que tener un canal en YouTube para tú también hacer tu parte. Yo creo que, por ejemplo, les doy una idea práctica. Lo que me gusta a mí hacer es compartir en mis redes sociales, que yo sé que esas personas leen, hechos científicos que indican que la vida comienza desde la concepción. Me encantan estas historias, por ejemplo, de operaciones, de cirugías que se hacen intrauterinamente cuando al niño todavía le faltan, no sé, 20 semanas de gestación. Me acuerdo que hubo un caso muy, muy famoso de un bebito que tenía un problema de espina bífida y registraron su caso como una cosa histórica porque el doctor lo pudo operar dentro del vientre y luego cerró otra vez el vientre y él continuó su gestación. O sea, fue una cosa que yo digo, wow, o sea, esto realmente... Y hay una foto muy famosa, yo no sé si alguno la ha visto, que es en esa operación, el bebé saca el bracito, yo creo que tendría unas 20 semanas, 19 semanas, saca el bracito sobre el doctor que lo está operando. Una cosa que... Y eso es ciencia, o sea, eso no es... no tienes que tener una fe para tú ver eso y para comprobar eso. Entonces, no es nuestra voluntad
y esto es como el mayor mensaje que hay que darle a las personas que defienden, no es nuestra voluntad, no es el ser deseado lo que define el valor de esa vida que está concebida dentro del vientre. El que un niño sea deseado o menos deseado no constituye su valor. Y eso hay que tenerlo claro. La gente se alegra cuando queda embarazada, cuando lo desea. O sea, estoy hablando de gente que es pro aborto. Cuando lo desea, pero si no lo desea, entonces lo desecho. O sea, que literal lo que le da el valor a la vida de tu hijo, que es una persona, es cuando tú lo quieras o no. ¿Cuántos? Yo voy a dejar mal a mis papás como si mis papás no me hubieran querido. No, mis papás sí me quisieron. Pero ¿cuántos de nosotros tuvimos situaciones en las que no fuimos los más deseados, los más amados? Y me incluyo pues para ser inclusiva, pero o sea, ese no es lo que le da el valor a la vida de alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el caso? Si puedo se los comparto más tarde por las historias, porque es un caso que hace años, yo creo que más de 10 años tiene ese caso y a mí siempre me impresionó y me recordó como la maravilla del valor de la vida y me recordó el Salmo 139, ¿no? Que los ojos del Señor ven nuestro embrión en formación, o sea, decía, Señor, así nos veías tú, o sea, chiquiticos cuando parecíamos unos renacuajos y ahí nos dabas propósito y ahí nos dabas vida. Entonces, yo creo que quizás estoy un poco desordenada porque estoy como tomando un poco de los 3 videos y un poco de la investigación que hice, pero un poco organizando y resumiendo, miren, tener claro de dónde partimos en el debate, tener claro que yo no puedo comenzar un debate que pueda ser fructífero, que quizá pueda hacer al otro replantearse algunos de sus postulados, si no partimos de un entendimiento común de qué es la vida, porque si tienen un entendimiento de dónde comienza la vida, mejor dicho, bueno, qué es también, pero si tenemos un entendimiento diferenciado allí, todo lo que viene después es que uno va a ser literal peras y el otro, no digo manzanas, va a ser pescados, o sea, no van a estar hablando del mismo tema para nada porque uno va a estar hablando de los derechos de la mujer, del derecho a la salud, de que cómo es posible el aborto clandestino, mata gente, no sé qué. Y tú vas a estar hablando pero eso es una vida, pero Dios creó esa vida porque aquel no piensa que esto es una vida, ¿no? Eso es el primer punto. Y el segundo punto es formarnos, informarnos. Yo admiro a muchos pastores que en tiempos como este levantan la voz. Admiro mucho a mi pastor de acá de Canadá porque en un país donde el aborto es un servicio social y de salud más, habla del tema y levanta la voz en contra de eso, y eso yo lo aprecio y creo que es algo que tienen que hacer los líderes y los pastores, pero esto también es una exhortación a que no te quedes con lo que dice tu pastor, no porque lo que diga el pastor sea malo en este caso, sino porque normalmente en una prédica el pastor no va a tener tiempo de hacer una formación sobre el tema, ¿cierto? Entonces repetimos, esto es malo, pero no sé yo realmente por qué es malo. Esta falta de certezas adquiridas de manera personal puede llevar, como ha pasado, a muchos cristianos a relativizar el valor de la vida y a decir las locuras que yo les expuse en el segundo video, como que Éxodo 22 afirma que el aborto es bueno. ¿Por qué? Porque pone una situación en la ley de Moisés en la cual si dos hombres están peleando y una mujer embarazada interviene y como resultado de la intervención en la riña, la mujer muere, el que mató a la mujer tiene que perder la vida. Pero si como resultado de la riña la mujer no muere y el niño nace prematuramente, según una posición, o el niño lo pierde, entonces lo que hay es una pena monetaria que pagar. Entonces la conclusión de eso es, el niño no es vida, el niño no tiene ningún valor. Cuando, si tú te estudias los sistemas jurídicos que existían en ese tiempo en el Medio Oriente, te darás cuenta que el valor de la vida no venía determinado por las penas que se pagaran por crímenes en contra de ellos. Por ejemplo, en contra de los esclavos, las penas eran diferentes que contra personas que no eran esclavos. Los crímenes cometidos contra niños eran diferentes las penas que crímenes cometidos con los adultos. Pero esto en ningún momento era una implicación del valor y del reconocimiento como vida de esa persona. Era simplemente una manera en la que el sistema jurídico resolvía un asunto. Entonces, pero claro, hay una organización católica que se llama yo se los dije en el video, Organización Católica, y no estoy diciendo esto que porque sean los católicos, porque créanme, hay protestantes que también están con este tema
que están en este cristianismo progresista, y entonces creen que bueno, sí, todo es relativo porque la mujer tiene derechos y no sé qué, y no, realmente, como escuché en un video, no, bueno, la Biblia no habla del aborto, entonces como la Biblia no habla del aborto, no lo prohíbe. Bueno, ahí es cuando es difícil para mí, como a esa gente sí me provoca pegarle un grito, pero no lo hago porque yo tengo que ser un reflejo de el Señor Jesús, y porque el Espíritu Santo vive en mí, y porque tenemos dominio propio, y por otras cuestiones, ¿no? Pero entonces, si tú no tienes una base sólida de por qué crees estas cosas en un mundo en donde pasan estas cosas en el día a día, y tienes una televisión y unas películas que te dicen no, esto está bien, no, abortar está bien, como les hice en el tercer video, esta serie de Handmaid's Tale, donde se pone al aborto como una... gracias, Católicas por el Derecho a Decidir, así se llama la organización, pero no es la única, y no, porque yo tengo amigos católicos que vienen acá y como que no quiero que se ofendan que estoy diciendo que los católicos creen en esto, no, es esta organización. Pero sí, como esta serie que entonces básicamente te vendían el aborto como el mejor derecho a tu salud reproductiva, y el que te diga lo que realmente está pasando dentro de tu vientre es un opresor. Es un opresor de tus derechos, es un machista, es un loco. Y eso realmente es muy triste, pero es lo que está pasando. Ese es el discurso. Y es un discurso que no podemos subestimar. No podemos decir, ay, pero qué bruta la gente pro elección, pro aborto. ¿Cómo van a creer eso? ¿Cómo van a creer eso? Bueno, porque esto ha sido un discurso construido, hilado de una manera brillante. Brillante, porque lo que hacen es deshumanizar por completo a ese bebé que está dentro del vientre materno, como lo quieran llamar, llamémoslo científicamente, a ese cigoto, a ese embrión o a ese feto, lo deshumanizan, lo dejan de nombrar, lo llaman materia, lo llaman células, lo llaman cualquier cosa que no te haga asociar que esa persona que está allí es un ser humano. Y realmente es muy duro porque a eso nos vamos a seguir enfrentando, y chicos, yo creo que eso va a seguir creciendo. Yo tengo una visión del mundo y también pues de hacia dónde vamos como humanidad, que para ser honesta siento que no es buena, y creo que eso va a ser más evidente nuestra necesidad de Cristo. Esa es mi visión, esa es como yo lo veo, y yo creo que este tema del aborto va a continuar, y va a continuar así, y lo único que podemos hacer es rescatar a personas de ese engaño, de esa mentira, por medio de la verdad, sí, por medio de la verdad bíblica, pero si es una persona que aún no conoce al Señor, para quien aún la Biblia no es una palabra de autoridad, créanme que existen los argumentos médicos, que existen los argumentos filosóficos, bioéticos y de derecho internacional público para decir el derecho al aborto no existe. Y el aborto es la terminación de una vida. No es la interrupción del embarazo. Eso es otra de las frases geniales, brillantes de este movimiento, porque básicamente una interrupción voluntaria del embarazo. No, sí, no es que ya lo quiero parar. No lo quieres parar. O sea, un embarazo, o sea, la palabra interrupción te deja pensar como que le puedes dar pausa, lo interrumpe y después lo sigues. No, cuando tú matas al bebé que está dentro, ese bebé no tiene más vida, no va a seguir, el embarazo no va a continuar. Entonces no es una interrupción, nada, es la terminación del embarazo, que es la terminación de la vida de ese bebé, ¿no? Entonces, creo que lo voy a dejar hasta acá porque me lancé así 53 minutos de y me cansé un poco y tengo bastantes cosas que hacer hoy. Pero bueno, quería tener esta charla con ustedes. Lo más probable es que pronto esté junto con Alejandra Sura en el canal, en la cuenta de Jonathan Murcia, hablando sobre este tema. Entonces allí creo que va a haber chance de repente, si tienen otras preguntas, de si podemos explorar más el tema de las causales. Yo les puedo hablar pues de lo que sé, lo que he investigado, pero mi mayor área de autoridad es la del derecho, que es tristemente la que veo que más explotan. Es como esto es un derecho de derechos humanos para todas las mujeres, que esto es derecho, esto es vida, esto es libertad, y es lo contrario. Pero además, jurídicamente es insostenible según el derecho internacional que tú digas que el aborto es un derecho. Tanto así que para las Américas, me refiero a las Américas desde aquí, desde Canadá
hasta, ¿quién es que está más abajo? Argentina, ¿verdad? Argentina hasta la Patagonia, nos aplica el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, y el Pacto de San José reconoce el derecho a la vida desde la concepción. Entonces, todo lo que no, que Argentina, que Colombia, que México, pues sí, lo hacen en su derecho de autodeterminación de los pueblos y poder decir, nosotros queremos nuestra ley así, pero eso, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, que es una disciplina por sí misma, no tiene asidero jurídico. Entonces, bueno, ahí ya me puse muy leguleya. Pero bueno, gracias por estar aquí, de verdad les animo un montón a seguir investigando, a terminar de ver los videos si no los han visto, a compartirlos. Y bueno, si ustedes quieren apoyar la producción de este contenido, voy a seguir con temas de justicia social. Me pueden apoyar en Patreon o en YouTube, volviéndose uno de los miembros de mi plataforma. Realmente eso me ayuda, chicos. O también de repente, si no pueden hacer un compromiso mensual, pueden hacer una donación a mi cuenta de PayPal que está en mi bio. Ustedes se van a mi biografía y ahí la encuentran. Y ya, voy a seguir con esto. Les aviso cuándo va a ser el live con Jonathan y con Alejandra. Y nada, estoy pensando en la posibilidad de invitar a personas que se dedican a hablar de este tema, solo que tengo unas semanitas un poco complicadas, pero bueno, cuando lo organice lo compartiré. Y pues nada, recordarles, esto no tiene tanto que ver con este tema, pero recordarles que este sábado es nuestro webinar sobre soltería. Aún están a tiempo de inscribirse, tienen 5 días para hacerlo. Les agradecería que no fuera el sábado mismo, eso es importante. Pero están a tiempo, solamente tienen que ir a mis historias, deslizar, pagar $15 y están inscritos. Si quieren más información, pues váyanse a mis historias y pues no se pierdan de hacerlo porque se lo van a perder y se lo van a perder. No sé cómo decirlo. Pero bueno, muchas gracias. Gracias por tener pasión e interés por este tema. Pensé que no se iba a conectar tanta gente porque pues es mediodía, 1 de la tarde para algunos, para mí ya son las 2. Y les agradezco, les pido un favor a todos los 110 que quedan aquí, compartan este live, ya lo voy a guardar, compartan este live, yo creo que mucha gente no lo va a ver por la hora, entonces si ustedes lo comparten le da muchísima más difusión, ¿ok? ¿Cómo dijiste que se llama el otro nombre? ¿O es en la vida clara? Ay, no sé a qué se refiere esto, no sé a qué se refiere esa pregunta, si me lo puedes aclarar. Pero bueno, ya voy cerrando. Les doy muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por apoyarme. Y bueno, si pueden orar por mí, por mi ministerio, para poder seguir haciendo estos temas controversiales sin que YouTube me cierre. Y bueno, inclusive por este video, para que no lo vayan a cerrar no sé. Hay gente que le da flag el video y te cierran la cuenta y eso puede pasar. Espero en el Señor que eso no pase, pero pues nada, oren por mí. Bueno, los dejo. Nos vemos en el próximo.